Bien, mis queridos hermanos, que el Señor les pueda bendecir. Es un placer para mí nuevamente el poder compartir con cada uno de ustedes, esperando que la gracia de nuestro Señor Jesús pueda abundar en cada uno de sus corazones y la paz del cielo también. Ahora ha llegado el momento de poderle agradecer a Dios por todos los favores, misericordias que Él nos ha tenido hasta este momento. Y para eso hoy vamos a tener una meditación bajo el título "Algunos prefieren la tradición a obedecer la ley de Dios", para este 7 de agosto. Antes de poder dar inicio, así como lo hemos estado haciendo en los anteriores días, voy a invitar a cada uno de ustedes en el lugar donde se puedan encontrar a poder cerrar nuestros ojos para poder darle gracias a nuestro Creador. Invito a que oremos. Padre nuestro, que tu morada se encuentra en lo más alto de los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea tu nombre. Gracias te damos en esta hora, buen Dios, porque tú nos concedes el privilegio de la vida y el poder nuevamente compartir de tu palabra. Pedimos en esta hora que tú puedas bendecir a cada hermano, cada amigo que se encuentra en esta hora con la disposición de poder alabar y glorificar tu nombre. Pedimos primeramente también por el perdón de nuestros pecados y que nos puedas bendecir y que la meditación de tu palabra no se pueda quedar vacía en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que nos ayude a poder crecer espiritualmente. Bendícenos, guárdanos y protégenos. Lo hemos suplicado en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como lo decíamos al inicio, vamos a tener una meditación. Algunos prefieren la tradición a obedecer la ley de Dios. Así está el título de esta meditación. Y el libro de Marcos 7, versículo número 9, habla con respecto a esta meditación y dice de la siguiente manera: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Estas eran palabras de Jesús, palabras que realmente tienen un realce en lo que vivimos ahora en día y en lo que estaba pasando en el tiempo pasado. Jesús les hace reconocer, bien invalidáis. Cuando nosotros reconocemos qué significa la palabra invalidáis, es como quebrantar, es como violar. Y él menciona, ¿verdad? Bien invalidáis el mandamiento de Dios. Los mandamientos de Dios, ellos los invalidaban. ¿Por qué dice el texto? Para guardar vuestras tradiciones. Ahora en día, ¿verdad? Cada lugar en el que se vive hay tradiciones, hay costumbres, las cuales son diferentes a muchos lugares. En el tiempo de Jesús habían tradiciones que no iban de acuerdo a la voluntad de Dios, y Jesús les recalcaba y les decía de que ellos preferían mejor invalidar el mandamiento de Dios, y ellos mejor preferían, ¿verdad?, guardar las tradiciones que ellos mismos tenían. Y la lectura dice de la siguiente manera: los hombres más doctos en los días de Cristo, filósofos, legisladores y sacerdotes, con todo su orgullo y superioridad, no podían interpretar el carácter de Dios. Cuando vino el cumplimiento del tiempo y Cristo llegó al mundo, éste se encontraba ensobrecido por la maldición de la apostasía y la perversión espiritual. Los judíos se habían envuelto en el oscuro manto de la incredulidad. No guardaron los mandamientos de Dios. Miren qué interesante, hermanos. Menciona, cuando vino el cumplimiento del tiempo y Cristo vino a este mundo, dice de que el pueblo se encontraba ensobrecido por la maldición de la apostasía. Se encontraban bajo un tiempo y en el cual estamos viviendo ahora en día de apostasía, de idolatría. Algo que nosotros, ¿verdad?, muchas veces quizás lo practicamos en poner en primer lugar muchas cosas en vez de a Dios. Por eso en los mandamientos se menciona el primero, que es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando el Señor menciona estos mandamientos para su pueblo, también son para nosotros. Cuando yo pongo algo en primer lugar, que yo sé que no debería de ir ahí, yo estoy poniendo un Dios en primer lugar. En vez de poner a Dios, el creador del universo, de la tierra, del cielo y de nosotros mismos, lo olvidamos. Y por eso el libro de Isaías menciona, ¿verdad?, que Él desea ser el primero y el último en nuestra vida. Pero en este momento la lectura menciona que los judíos se habían vuelto en un manto de incredulidad, y dice que ellos no guardaron los mandamientos de Dios. Aquellos a quienes el Señor se dirigió
Se consideraban como disfrutando de una posesión enaltecida por encima de todos los demás pueblos. Solo a ellos presumían con orgullo. Les habían sido confiados los oráculos divinos. La tierra languidecía expectante por un maestro enviado por Dios. Sin embargo, cuando él llegó en la forma como lo había anunciado los oráculos vivientes, los sacerdotes y los instructores del pueblo no pudieron discernir en él al Salvador, ni pudieron comprender la forma de su venida. Miren qué maravilloso, hermanos, hasta qué punto había llegado en el manto de la incredulidad que se encontraban, que llegaron a un punto en que ni los sacerdotes, ni los dirigentes, instructores del pueblo se dieron cuenta, ni discernieron que entre ellos estaba el Salvador, en que ellos estaba Cristo. Ahora, y dice, ni pudieron comprender la forma de su venida. Si nosotros recordamos la historia de las Sagradas Escrituras, muchos pensaban de que Jesús iba a venir a esta tierra como un príncipe, ¿verdad? Un príncipe con poder. Pero realmente, según lo decían las profecías relacionadas en el libro de Isaías, menciona de que él no iba a nacer de una gran persona, sino que él iba a ser de lo más humilde. Ahora, ¿qué es lo que ahora en día lo podemos comparar con nosotros? De la misma manera, hermanos. Cuando llega un punto en que nosotros realmente olvidamos a Jesús, nos pasa de la misma manera. Llegamos a un punto en que la incredulidad en nuestro corazón, en nuestra mente es demasiada. El texto menciona algo bastante interesante. Después de perder la costumbre de aceptar la palabra de Dios exactamente como se lee, o de permitirle ser su propio intérprete, la leyeron a la luz de sus máximas y tradiciones. Imagínense hasta qué punto había llegado el pueblo. Dice, después de perder la costumbre de aceptar la palabra de Dios exactamente como se lee. Muchas veces nosotros tergiversamos la Biblia, cambiamos partes de cómo está escrita la Biblia a nuestra propia conveniencia, porque esto había hecho el pueblo. Y según lo que nosotros logramos comprender, analizar, dice de que ellos habían perdido la costumbre de dejar de leer la Biblia, y para muchos quizás de la misma manera se nos ha olvidado esto. Nosotros, bueno, ahora en día los jóvenes más que todo, ¿verdad? Ponemos quizás por excusa, no, es que lo tengo en el celular, lo tengo en otra cosa, y ya nuestro hábito de poder leer lo hemos perdido. Y hemos dejado la costumbre de aceptar la palabra de Dios tal como está escrita. Dice de que ellos aparte de eso habían perdido el interés de poderla estudiar. Y dice, por tanto tiempo habían descuidado el estudio y la contemplación de la Biblia, que sus páginas habían llegado a ser un misterio para ellos. Con aversión le dieron la espalda a la verdad de Dios para volverse a las tradiciones humanas. Esto es algo bastante común en la parte que vive el mundo ahora en día, y muchas veces para nosotros se está volviendo también una tradición, que por tanto tiempo, dice el párrafo, había llegado a ser la Biblia como un misterio para ellos. Hay muchas cosas que uno a veces estudia con las personas y le empieza a relatar cosas de la Biblia, y la gente lo toma como que nunca lo había leído. Hay veces yo estudiando con personas de los campos en los que yo asisto, y yo hay veces hablo con personas, cosas sencillas, y para ellos es un misterio. Y yo me pongo a pensar en esto realmente, un punto bastante interesante, que para muchos ahora en día la contemplación de la Biblia puede llegar a ser un misterio, porque hemos dejado la costumbre de leerla, hemos dejado la costumbre de tener un estudio diario en la palabra de Dios. Y dice de que muchas veces le dieron la espalda a la verdad de Dios para volverse a las tradiciones humanas. Muchas veces el ser humano, como sabe que la Biblia prohíbe muchas tradiciones que nosotros como seres humanos nos gusta practicar, por eso hemos dejado el hábito de leerla. Nosotros sabemos de que en la Biblia encontramos la verdad, pero dice el párrafo, muchas veces le damos la espalda a esa verdad de parte de Dios. Ahora, menciona algo interesante que también se asemeja a lo que ahora en día vivimos,
Y prestemos atención a esto. Dice, la nación judía había llegado a un momento crítico de su historia. Mucho era lo que estaba en juego. ¿Habría de prevalecer la ignorancia humana? ¿Se manifestaría entre ellos la sed de un conocimiento más profundo de Dios? ¿Sería este deseo de recibir un sorbo de la bebida espiritual semejante al que tuvo David por apagar su sed como las aguas del pozo de Belén? ¿Habrían los judíos de alejarse de los falsos maestros que habían pervertido sus sentidos y aclamarían al Señor en busca de instrucción divina? Miren qué interesante lo que hace. Hay muchas preguntas que nosotros nos deberíamos de hacer. ¿Habría de prevalecer la ignorancia humana? Fíjense de que el tema de esta meditación tiene mucho énfasis en lo que nosotros vivimos. Algunos prefieren la tradición. ¿Qué es preferir algo? Por ejemplo, cuando nosotros nos ponen a elegir algo que a nosotros nos llama la atención, por ejemplo, un plato de comida, el plato que más nos gusta con otro que nos gusta pero no tanto como el otro. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a preferir más? El plato que para nosotros es una delicia. Entonces, para muchos prefieren mejor ese platillo que es demasiado delicioso, que es las tradiciones humanas. Pero dejamos a un lado el platillo, el pan espiritual, como lo dijo Jesús. No solo de pan va a vivir el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra que sale de la boca de Dios, muchas veces lo dejamos a un lado y nos olvidamos de ello. Ahora dice, ¿sería este deseo de recibir un sorbo de la bebida espiritual semejante al que tuvo David? Esto debería de afligirnos, hermanos. Muchas veces nosotros hemos perdido la sequía de esa bebida espiritual. Mejor preferimos, ¿verdad?, algo más simple que no nos llame o mucho la atención, que nosotros nos sintamos, que la Biblia nos hable mucho de exhortación, porque hay personas que muchas veces he escuchado esta aclaración, pero es que la Biblia habla mucho de destrucción. Y si nosotros recordamos, hermanos, la Biblia es como un manual. Este manual habla de promesas, de bienaventuranzas, habla de consejos para niños, jóvenes, adultos, para novios, casados, para solteros, para todo. Nosotros aquí encontramos consejos para cualquier tipo de cosas, y a mucho eso es lo que no les gusta. Y nosotros olvidamos, aunque sea un sorbo. ¿Y qué es un sorbo? Es suspirar y beber unas gotas nomás de agua. Entonces, nosotros hemos olvidado recibir un sorbo de la bebida espiritual. Y dice, cuando Cristo vino como un ser humano, el mundo fue inundado de luz. Muchos lo habrían recibido con alegría, eligiendo andar en la luz. Si los sacerdotes y los gobernantes hubieran sido fieles a Dios y hubiesen orientado al pueblo ofreciéndoles una verdadera interpretación de las verdades de la palabra, pero por tanto tiempo los dirigentes habían tergiversado las escrituras que el pueblo se extravió en medio de las falsedades. Miren qué interesante, aquí menciona de que si los sacerdotes y los gobernantes hubieran sido fieles a Dios, dice de que hubieran orientado de la mejor manera al pueblo, ofreciéndoles una verdadera interpretación de las verdades de la palabra. Y esto pasa con muchas personas. Cuando uno habla del sábado, de los mandamientos de Dios, muchos lo toman como que fuera algo de muerte. Se enojan, se ponen que lo quieren correr de la casa. Les voy a contar una experiencia, hermanos, una experiencia que a mí me pasó en el campo de labor, en la obra misionera, y es con respecto a esto. Yo tocó dar el tema donde un hermano sobre la alteración de la ley, y pues la hermana no quedó alegre, como se podría decir, al escuchar este tema. Más que todo, ella se molestó y mejor prefirió irse para dentro de su casa y que siguiéramos estudiando mejor con el esposo. Y yo me pongo a pensar, para muchos han sido engañados. Para muchos lo que los demás enseñan está bien,
pero nosotros deberíamos de basarnos en lo que nos enseña la Biblia. Como dice el párrafo, hemos sido inundados de luz como lo fueron en el tiempo antiguo. Y dice la última parte, como nación los judíos se negaron a aceptar a Cristo, se alejaron del único que podía salvarlos de la ruina eterna. Una condición semejante existe en el mundo. Hoy, entre los así llamados cristianos, dice el párrafo, una condición semejante en este mundo existe para aquellos que decimos o dicen ser cristianos. ¿Por qué? Porque olvidamos los mandamientos de Dios. Olvidamos que es la ley que nosotros debemos de seguir paso a paso, letra por letra. Debemos de estudiarlos, hermanos, y llenar nuestra vida de conocimiento. Las personas que dicen entender las Escrituras rechazan la ley de Dios y ejercen una decidida influencia en contra de ella. Y viene la pregunta, ¿cuál es el resultado? Miren la dirección que está tomando la juventud en derredor nuestro. Si usted le va a predicar ahora en día a un joven, ese joven mejor va a preferir dejarlo de escuchar, dejarlo ahí donde está y irse para su casa, seguir en el teléfono, seguir haciendo las diversiones que el mundo ofrece. Eso, hermanos, nos asemeja de que las personas que dicen entender las Escrituras rechazan la ley de Dios. Y para muchos este tema es algo que no aceptan. Y realmente la ley de Dios es la que nos ayuda a conocer el pecado que nosotros llevamos. La ley de Dios es como un espejo. Por ejemplo, si yo voy a salir a hacer algún mandado, yo voy al espejo y reviso, no tengo nada, no voy sucio. Y si uno va sucio, el espejo no va a sacar una mano y lo va a limpiar. La decisión o la actuación que uno debe de tener uno mismo de poderse limpiar. Entonces la ley nos muestra el pecado. ¿De quién depende que yo le pida perdón a Dios o trate de limpiar mi corazón? Esa es la decisión propia. Que yo busque a Dios y le pida perdón por haberle desobedecido en la ley, en esa ley. Ahora en día en nuestro país hay leyes. Si uno no cumple con las leyes, uno puede ir a la cárcel, es penado, ¿verdad? Estar bajo prisión por algunos años, algún tiempo. Y de la misma manera, si yo desobedezco la ley de Dios, voy a tener una consecuencia, hermanos. Así que no debemos de olvidar y no debemos de preferir las tradiciones humanas en vez de la ley de Dios. Yo debo de elegir y debo de ser sabio. La ley de Dios es la que a mí me va a ayudar a ser mejor, a ir perfeccionando mi vida de pecador. Así que, mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude a comprender la necesidad que tenemos de obedecer la ley de Dios. Antes de poder finalizar, voy a invitar a cada uno de ustedes a que podamos cerrar nuestros ojos para poder elevar una oración a nuestro Creador. Oremos, hermanos. Padre nuestro, que tu morada se encuentre en lo más alto de los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea tu nombre una vez más. Gracias te damos porque permites el poder finalizar la meditación de esta hora de la mañana, esperando que sea de bendición y de ayuda para nuestra vida. Pedimos que tú nos puedas ayudar a poder obedecer la ley que tú nos mandas a través de las Sagradas Escrituras como tú lo deseas. Pedimos que nos ayudes a comprender la necesidad que tenemos de ti y a podernos acercar también. Perdona nuestros pecados y cuídanos durante el resto del día, son nuestros mayores deseos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, que el Señor les pueda bendecir y que tengan un excelente día y que la bendición de nuestro Dios y la protección de Él también nos pueda acompañar donde quiera que estemos. Y recuerden, hermanos, en nuestra mente, en nuestro pensar y en nuestro corazón, todos los días debe de estar el obedecer la ley de Dios. Que el Señor les bendiga, es mi mayor deseo. Amén.